El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Canal 67, El Salvador TV, señal abierta de televisión a nivel nacional, cables Tigo, Claro y nuestras multiplataformas que nos permiten llegar a las y los salvadoreños en todo el mundo. En esta oportunidad un tema prioridad 1 para esta producción, que es la prevención de la violencia contra la mujer. Estamos desarrollando una serie de programas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para ello nos acompaña licenciada Silvia Juárez, quien es la coordinadora para el programa de una vida libre de violencia para la mujer en El Salvador de Ormusa, Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz, a quien le agradezco la participación, el aceptar esta invitación y que Ormusa sea parte de esta serie de programas. Bienvenida, licenciada. Lo mejor para ustedes, es una alegría compartir con la audiencia de temas y debates y poder hablar de un tema tan importante para nuestra sociedad. Licenciada, ¿cómo surge Ormusa? ¿Cuáles los inicios, los orígenes de esta organización de mujeres que ha sido de gran bendición para nuestro país, para la mujer salvadoreña y que ha alcanzado una gran proyección también a nivel de nuestra América Latina y España? Bueno, Ormusa es una organización que nació hace alrededor de 38 años de un grupo de mujeres de todas las condiciones profesionales, no profesionales, rurales, eh, y que advertían que había un rezago importante en la vida de las mujeres y que a pesar de que en esos años había una demanda de una agenda de justicia social, las mujeres no necesariamente estaban incluidas. Ormursa nace trabajando con iniciativas económicas para las mujeres porque advertía una grave situación de precariedad, de falta de medios de vida para las mujeres y de poco ingreso a la educación que les permitiera profesionalizarse y tener mejores ingresos. Sin embargo, poco a poco se van dando cuenta que la necesidad de las mujeres de organizarse tendría que ir más allá de solo generar iniciativas productivas. Se constituyen en 1986 legalmente con eh, pues toda la representación y personería legal. La organización crece, llegó a tener iniciativas como imprentas, producciones, radios. La organización nació incluso con una radio después de los acuerdos de paz. Es decir, tenía mucha vanguardia, una revista que se producía bimensualmente y se va dando cuenta, empieza a trabajar con mujeres trabajadoras de maquila. Empieza a abordar temas de derechos laborales, temas de condiciones de trabajo, de acceso al salario justo y tal. Sin embargo, poco a poco van desarrollándose en los años una necesidad de entender que las mujeres también enfrentaban situaciones de violencia, tanto en sus hogares, en sus entornos, como en el mismo espacio de trabajo. Y entonces nace el programa por el derecho a una vida libre de violencia. Luego también nace el programa que tendría que ver con la salud de las mujeres y al sol de hoy Ormusa tiene ya 7 programas que incluyen uno de justicia ambiental y en el cual nuestro principal propósito es una sociedad justa y equitativa para todas las personas, especialmente para las mujeres. Qué interesante conocer más detalles sobre el trabajo de Ormusa, porque tradicionalmente estamos familiarizados y nos identificamos más con el tema de violencia contra la mujer y otras facetas que tienen que ver con el desarrollo de una vida libre de violencia para la mujer. Pero Ormusa nos estamos dando cuenta que es una organización más completa y que en este momento también tiene presencia en diferentes programas. ¿Cuál es el planeamiento estratégico de Ormusa para este 2023? Estamos a punto ya de cerrar este primer trimestre del año. ¿Hacia dónde va Ormusa en este año de acuerdo a su plan estratégico institucional?
Bueno, una de las apuestas de la organización es trabajar por la equidad de las mujeres en todos los planos de la vida, en la vida laboral y económica, en la vida de participación social y política, la justicia ambiental y también el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, así como los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, nos proponemos que se mantenga una calidad de vida para las mujeres que les permitan ejercer plenamente sus derechos. Desde ahí, pues tenemos estrategias que tienen que ver con la investigación, el monitoreo de los principales problemas que enfrentan las mujeres, la construcción de evidencia alrededor de estos problemas y también la organización local de mujeres que les permita advertir de manera colectiva sus propias necesidades y construir en sus propios entornos una realidad transformadora para ellas y sus familias. ¿Cómo conmemora Hormuza el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál es el marco de referencia para este año 2023 sobre las diferentes actividades que ustedes están desarrollando ya en esta conmemoración? Bueno, me alegra mucho escuchar esta pregunta porque quisiera aclararle a la audiencia que tal como muy bien dice el licenciado Sosa, hablamos de conmemorar. ¿Qué significa la palabra conmemorar? Con memoria. ¿La memoria de quién o de quiénes? Y es de mujeres que ofrendaron su vida por la transformación de la realidad. La historia del 8 de marzo se remonta a mujeres trabajadoras de una maquila textil en Nueva York que demandaban por horarios justos, una jornada laboral de 8 horas y condiciones de salud ocupacional en sus centros de trabajo. Esas mujeres perdieron la vida y les subsiguieron muchísimas que a día de hoy siguen ofrendando sus vidas en nombre de condiciones críticas, de graves violaciones a derechos humanos. Con esa memoria de esas mujeres es que cada año, el 8 de marzo, nos encontramos en diversos espacios, en diversos encuentros, análisis, acciones de cultura, movilizaciones, acciones con instituciones públicas, para recordar que es cierto que hemos avanzado y hay que reconocerlo. La historia de las mujeres en El Salvador de este año no es igual que la que teníamos hace 25 años. Y ese cambio ha sido importante y es reconocer que ha sido gracias a las mujeres, pero también nos permitimos juntarnos para entender que aún nos falta mucho por avanzar. En este año, la demanda colectiva tiene que ver con ese reconocimiento pleno de la humanidad de las mujeres por sí. Es decir, no debemos ser reconocidas solo por el hecho de ser madres o no, sino por el hecho de ser humanas. Y esa es una reivindicación que debemos arrastrar y tener presente siempre, siempre. ¿Cuáles son esos valores, esos principios que debemos de conmemorar en el marco del Día Internacional de la Mujer? Bueno, el primero que tiene que ver con la igualdad. Muchas de las realidades que ven en las mujeres están arraigadas o tienen su raíz más profunda en la desigualdad. En El Salvador, por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando se mide la historia salarial de cuánto ganaban los hombres y cuánto ganaban las mujeres hace 25 años, hace 50 años, nos vamos dando cuenta que ha ido aumentando y hay un aumento al punto que las mujeres han logrado ganar alrededor del 60% de lo que ganaban hace 25 años? Y eso decimos es un dato satisfactorio en términos de que es claro que en la medida que ha ido creciendo, ¿verdad? Las necesidades, no, la canasta básica y tal, las mujeres han podido y no se han estancado en su, eh, digamos, reconocimiento salarial. Lo interesante es reconocer que a pesar de que han ido avanzando entre ellas mismas, o sea, en que han ido aumentando, generando un salario promedio mayor que el que generaban hace 25 años, nunca hemos logrado alcanzar lo mismo que ganan los hombres. Entonces decimos, hemos avanzado, pero seguimos estando en una posición de desventaja. Por eso es importante hablar del valor de la igualdad. No queremos ser más que los hombres, no queremos hacer lo que los hombres hacen, dañar, lastimar, vengarnos. Eso no es parte de nuestros valores. Son la igualdad. Es decir, que si una mujer tiene derecho a un empleo, los hombres también. Que si una mujer
un hombre en esta sociedad no es condicionado por su aspecto, las mujeres tampoco deben de serlo. Que si los hombres deciden una paternidad libre y decidida y voluntaria, también las mujeres puedan hacerlo. Que si los hombres tienen acceso al empleo, incluso cuando no son profesionales, las mujeres también tienen derecho a generar un ingreso de esa forma. Lo otro valor para nosotros muy importante tiene que ver con la sororidad. Este es un valor que no es muy común, digamos, o lo escuchamos de repente por ahí, pensamos que hay un error, quizás querían decir solidaridad, y no, se trata de sororidad, que viene de soros, que viene de una palabra que significa hermanas. Es ese valor que compartimos con otras mujeres para entender que aunque no nos conozcamos, aunque seamos distintas, aunque vivamos en lugares, en momentos, en situaciones económicas distintas, hay algo que nos une y es esa necesidad de que todas crezcamos. Y aquí quiero aprovechar con la audiencia ahora que vamos a conmemorar este 8 de marzo, que recuerden esto. Muchas veces pensamos que mi situación, decimos, ¿yo por qué voy a celebrar o por qué voy a conmemorar un 8 de marzo? Si miren, yo fui la primera, a mí mis papás me dieron para ir a la universidad. Eh, a mí y a mi hermano nos trataron igual, yo tengo una pareja que me trata de manera muy respetuosa y tal. Dices, yo no tengo, yo creo que las mujeres ya alcanzamos eso. Y aquí quiero que tengamos cuidado, porque el hecho de que una mujer o muchas mujeres incluso hayamos alcanzado condiciones de igualdad no significa que aún no haya mujeres que todavía estén en el rezago. Y es por ellas y en sororidad con ellas es que podemos hacer alguna acción importante. Licenciada Juárez, ¿cómo podemos comprender las diferencias entre igualdad y equidad? Porque también son términos que se confunden en los diferentes medios de comunicación y este programa tiene la intención principal de orientar, de educar y de llevar ese conocimiento a la mujer, a las niñas, a las adolescentes y a los hombres que también sintonizan este programa. Sí, es una pregunta muy atinada, licenciado Sosa, en términos de que a veces pensamos que la igualdad y la equidad son palabras sinónimas. La igualdad básicamente habla de tratar a todas las personas bajo las mismas condiciones. Y fíjense que de entrada ahí habla no a todos por igual, sino en las mismas condiciones. La equidad lo que hace es un mecanismo para compensar que cuando tenemos a dos personas en distintas condiciones, haya un mecanismo que le permita a aquella que está en desventaja equilibrarse y cuando llegue al mismo nivel que el otro, entonces puede ser tratado de la misma manera. Es decir, que la equidad reconoce que hay personas que no están en la misma línea de salida que el resto. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, Dos personas que quieren ingresar a un puesto de trabajo. Esas dos personas, una de ellas tiene una carrera universitaria y además un posgrado. Esa persona puede dedicarle alrededor hasta 12 horas a ese trabajo, a ese puesto de trabajo, porque no tiene problemas con salir, llegar temprano, salir más tarde, movilizarse porque tiene un vehículo, no tiene problemas con permisos porque no dependen personas, no tiene personas que dependan de él por cuidados. Y además esta persona tiene una disponibilidad incluso de viajar a la región centroamericana en ese puesto de trabajo. Tenemos otra persona que tiene una muy buena preparación, pero que no alcanzó a pagar su maestría. Esa persona además viene de una zona más lejana, no puede, por ejemplo, quedarse hasta tarde porque vive muy lejos, porque no tiene vehículo, pero además porque tiene que ir a sustituir a la persona que le cuida a sus hijos e hijas y a veces tiene que pedir permiso porque su mamá tiene una enfermedad degenerativa y tiene que llevarla de cuando en vez a consulta. Entonces, se ofrece en el puesto, en el centro de trabajo, un incentivo para que alguien ascienda a una jefatura. Pero cuando yo valoro a esas dos personas, quizá la que más me convenga sea aquel que tenga más liberadas sus condiciones. Si yo los trato a todos por igual,
¿verdad? Si hablamos de la igualdad como tal, la oportunidad está dada, pero ¿quiénes creen ustedes que van a alcanzar ese puesto de trabajo? La primera persona que tiene mejores condiciones. ¿Qué hace la equidad? Decidir, bueno, vamos a abrir un puesto de trabajo en el que se pueda favorecer a aquellas personas que tienen estas otras condiciones y que les permita demostrar sus capacidades aún en estas condiciones. Eso se llama la equidad. Es permitir compensar las desigualdades que ya arrastramos por diferentes circunstancias, no necesariamente porque alguien sea malo o porque te busque hacer daño, sino que, a ver, vivir en dos sitios distintos de la ciudad son dos condiciones distintas, pero me predisponen a tener oportunidades distintas. La equidad te permite compensarlos y garantizar que no haya un privilegio, que no se cree un privilegio alrededor de unas personas por tratarlas igual. En buenas cuentas, tratar como igual a los desiguales puede generar desigualdad. Por eso la equidad te permite compensar esas diferencias. Y en la sociedad salvadoreña, ¿cuáles son esos avances desde el punto de vista y el análisis de Ormuza? ¿Se ha avanzado más en igualdad que en equidad? ¿O los dos conceptos por el momento tienen un pobre desempeño o desarrollo? Creemos que ambos conceptos tienen todavía un desafío por avanzar. Y voy a poner lo que nosotros denominamos los espejismos de la igualdad. Muchas veces las personas, la ciudadanía en general y con justa razón, pues pueden entender estas prácticas. Y nos dicen, mire, licenciada, pero fíjese que yo he observado que ya hay mujeres en el fobial, ahí trabajando en lo que antes era caminos, ¿verdad? O sea, en ese tipo de trabajo tan duro, tan agreste, y ahí hay mujeres. Entonces, mire, yo ahora veo, ahora que tenemos, por ejemplo, a militares en los temas de seguridad, veo que hay mujeres soldados, y la gente que para nosotros es un buen sentimiento que las personas se sientan cómodos con esto, identificar que hay mujeres en esos puestos de trabajo. Y uno dice, mire, yo conozco a una mujer motorista en tal ruta, ¿verdad? Y es microbusera, fíjese ella. Entonces decimos, sí, esas mujeres ya lograron insertarse donde no había y nosotros decimos, pero eso no significa que haya igualdad, porque si analizamos todos los puestos de trabajo, por ejemplo, de las personas que trabajan en Fovial, nos vamos a dar cuenta que aunque ya hay mujeres, siguen siendo minoría y no están en los puestos, a lo mejor en los que se toman decisiones o los que están mejor pagados o los que tienen mayor reconocimiento y visibilidad. De igual forma, en los cuerpos uniformados, en cualquiera que sea, ya hay más mujeres y eso es una buena noticia, pero todavía no alcanzamos a ser, estar equilibrados como está equilibrada la sociedad, 53, 47, que es como está, digamos, organizada socialmente nuestra población, sino que apenas alcanzan el 8%. También vemos, por ejemplo, entonces dice, cuando en un lugar donde era altamente masculinizado vemos a una mujer, esa disrupción, vea, ese cambio nos hace sentir que ya alcanzamos la igualdad, pero apenas es la ruptura, todavía no es el punto de llegada. Segundo, espejismo. Un poco les comentaba esta idea de que se tiende a privatizar la realidad de una persona y a extrapolarla a toda la población, ¿verdad? Mire, mi realidad, ve, tengo amigas que ya fueron a la universidad, ya viajaron solas, algunas decidieron no tener hijos. Yo pienso que ya, o sea, ya eso que estén demandando, ¿verdad? Igualdad, sí, ya, mire, a mí nadie me dice con quién salir o qué no hacer. Sin embargo, hemos visto que han habido mujeres en El Salvador que incluso han sido asesinadas bajo condiciones de alta represión por parte de sus decisiones, o sea, que tienen cero autonomía. Todavía hay mujeres que aún piden permiso, por ejemplo, para poner una iniciativa económica, para sacar un préstamo o para decidir cosas incluso muy domésticas. Entonces, si bien es cierto, muchas mujeres ya alcanzaron la igualdad, pero aún no la hemos alcanzado todas. Tercer espejismo, la neutralidad, y este es el más peligroso. Solemos pensar que las leyes como la LEIV, que es la Ley de Atención a la Violencia, o la LIE, que es la Ley de Intervención a la Igualdad,
son leyes que desfavorecen a los hombres porque dan un tratamiento especial. Nos dicen, miren, ahora con las leyes de las mujeres, de verdad que uno lleva las de perder como hombre, dice. Y no es cierto. Lo que hemos hecho es que aquellas mujeres que estaban en una desprotección muy generalizada, se les ha dado un mecanismo de protección específico. Y les pongo otro ejemplo de esto, la niñez. ¿Los niños tienen las mismas condiciones que los adultos? Sabemos que no. Entonces hemos creado una ley, Crecer Juntos, que les permite a la niñez que esas diferencias que tienen en su edad, en su desarrollo, en sus condiciones de vulnerabilidad, se les pueda proteger de manera diferente a lo que protegemos a las personas adultas. Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, cuando hablamos de neutralidad, no, mire, aquí o todos en la cama o todos en el suelo. Cuando nos referimos a eso, lo que en realidad estamos diciendo es desconocer que hay personas que tienen condiciones distintas y que merecen, por tanto, un trato distinto. Esos espejismos de la igualdad son muchas veces los que nos crean un sentimiento de que estamos demandando algo ilegítimo o un poco absurdo o muy exagerado, pero en realidad todavía nos falta mucho caminar en términos de equidad, o sea, compensar las desigualdades y, por supuesto, de igualdad. Muchas gracias, licenciada Silvia Juárez, por esta primera parte del programa. Estamos aprendiendo muchos conceptos, nos estamos también educando, formando y, ¿por qué no decirlo? Estamos desaprendiendo algunas cosas que quizás los habíamos entendido de otra manera. Cuando regresemos después del corte, hablaremos también sobre la prevención de la violencia contra la mujer en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, el tema prevención de la violencia contra la mujer en el marco también de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Temas y debates con Ricardo Sosa está posicionando este tema para que podamos aprender, para que podamos conocer, para que podamos también tener un panorama de amplia visión y sobre todo, hombres y mujeres, hagamos una transformación y tomemos decisiones en beneficio de la sociedad salvadoreña y de las futuras generaciones. Me acompaña la licenciada Silvia Juárez de Ormuza, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Licenciada, en este tema de la prevención de la violencia contra la mujer, se posiciona la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, la LEIV, y el comentario que nosotros recibimos de la mayoría de los hombres que sintonizan nuestro programa es: pregúntele por qué la mujer tiene una ley especial, por qué no hay igualdad, por qué ellas en este tema tienen una protección del Estado que nosotros no la tenemos, según algunos de nuestros cibernautas y personas televidentes. Gracias, licenciado Sosa. Es muy importante el recoger el sentir de la gente, porque nos permite desmitificar muchas cosas y su programa nos va a permitir también llegarle a estas pensamientos o planteamientos que son válidos. Nos parece que son válidos de interpretarlos así, dado que no advertimos muchas otras cosas que que justifican este trato. Y voy a empezar diciéndoles, armando un perfil que por supuesto no es absolutista para todas las mujeres, pero sí una buena parte de ellas. En El Salvador, a una mujer desde que nace le decimos que es producto para caballero, ¿verdad? Ya nació, o sea, voy a irle diciendo algunas prácticas y quiero que en sus mentes vayan pensando si me estoy refiriendo a una niña o a un niño. Ya nació quien me va a cuidar de viejita. Ya nació quien me va a echar las tortillitas. Ya nació la que me va a parir los nietos.
Esta persona va creciendo y le vamos diciendo que si quiere manejar un carro, mejor le vamos a comprar una muñeca. Sigue creciendo y le decimos que si va a jugar, tiene que jugar en el rincón de la casa y no afuera donde desarrolle sus destrezas corporales. Sigue creciendo y le vamos a decir que si ya tiene que ir al bachillerato, que está fuera del lugar donde vivimos o que tiene que caminar a cierta distancia, mejor que se quede en casa haciendo los oficios del hogar. Resulta que logra querer ingresar a la universidad y lo que le decimos es que para qué va a ir, que ahí seguramente lo que va a obtener es una panza. Sigue con su vida y le asumimos que tiene que tener el cuidado. Por ejemplo, llega de trabajar y asumimos que esa persona tiene que cocinar. Ocupa las mismas tareas que sus compañeros de trabajo, pero ella además tiene que llegar más temprano porque llega a poner el café, porque es la que prepara las rifas para la Navidad, porque es la que llega a arreglar, a decorar el salón cuando es el Día de la Madre. Eh, Además, ¿verdad? Va a ganar, o sea, hace más tareas que ellos, pero gana lo mismo que ellos, o sea que en buenas cuentas gana menos. Pero además también es la que recibe ciertas prácticas de acoso de parte de los jefes, ¿verdad? De referirse a ella a ciertos nombres, de tocarla, de referirse con ciertos piropos, ¿verdad? Que en realidad sabemos que son acosos. Eh, Va por la calle y cuando ve un taller de mecánica adelante, prefiere cambiarse de acera. También, ¿verdad? Cuando decide tener una pareja que le grita porque no sirve la cena a tiempo, porque no está siempre en casa dedicada al hogar, decide renunciar, pero además, ¿verdad? Ella decide poner límites a esta relación y teme que pueda morir por el solo hecho de dar por terminada esa relación. Les he descrito la vida de una mujer. ¿Cuántos hombres podrían decir que este es su ciclo vital? No digo que no hayan hombres que no vivan la violencia, pero en la gran mayoría, ¿cuántos hombres pueden decir que el hecho de que cuando yo salga embarazada o cuando vaya a ser papá, me despidan del trabajo? Va a ser papá, mire, pase a su liquidación. O no, mire, llego y mire, fíjese que voy a tener 4 hijos, ¿verdad? Eso ya puede ser un desaliento para que le quiten un trabajo a una mujer o a un hombre. Terminar una relación o sospechar que me está engañando. ¿Cuántos hombres han perdido la vida por la sospecha del adulterio a manos de sus parejas? ¿Cuántos hombres pueden decir que hacen el mismo trabajo que una mujer y ganan menos que ellas, teniendo las mismas capacidades? Y así, entonces, cuando les describo todo esto, es para llegar a entender que esas diferencias merecen un trato diferencial. No podemos tratar como igual a los desiguales. Entonces, internacionalmente se dice, hay poblaciones que tienen tanta desventaja social que necesitan una protección reforzada, dice, y le indican al Estado salvadoreño y a todos los estados en el mundo. Tienen que crear normas que le garanticen a esas personas que están en desventaja. Pueden ser mujeres, pueden ser la población adulta mayor, pueden ser la niñez, pueden ser las personas con discapacidad, pueden ser las poblaciones indígenas, porque han tenido tanta desventaja social que necesitamos que tengan una ley que les proteja de manera específica. Si se lastima a un hombre, si se violenta a un hombre, pues claro que las leyes tienen que operar para protegerlo. Claro que se tiene que prevenir la violencia contra los hombres. O sea, no es excluyente de que haya una ley de protección a las mujeres. Entonces, leyes como la ley, quiero aclararle sobre todo a las personas, a los hombres que se pueden sentirse con temor, porque ese es el sentimiento que pienso que puede acompañarles. Es una ley para atender la violencia que viven las mujeres a manos de hombres agresores. Si usted no es un hombre agresor, no se preocupe que esa ley no tiene nada que ver con usted. Si usted tiene como una hija, una amiga, una hermana, una mamá, un entorno de mujeres, sepa que cuando haya un hombre que sea agresor, esa ley la va a proteger. Entonces, al contrario, ¿verdad? Lejos de sentir temor por esas leyes que protegen especialmente a las mujeres,
en realidad debemos entender que están protegiendo a más de la mitad de la población por hechos que solo ellas viven, ¿verdad? ¿Cuál es el respaldo para que El Salvador diseñe esta ley? Eh, ¿De acuerdo a qué nuestro país decide tomar esa decisión de brindarle esta protección especial a las mujeres? Bueno, em, hace ya bastantes añitos, en 1994, en una ciudad que se llama Belém do Pará, es un puerto en la ciudad de Brasil, se reúnen todos los representantes de los estados de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es como una comunidad internacional donde todos los estados deciden como normas, digamos, como norma básica de convivencia de toda esa comunidad internacional, de todo este hemisferio que es el América. Y deciden en esa ocasión analizar, o sea, se lleva a la Asamblea General de todos esos países esta situación que viven las mujeres de violencia. Dicen, en América Latina todos los países tienen un grave problema donde las mujeres mueren por cosas que no morían los hombres y están siendo altamente victimizadas. Y entonces esa comunidad internacional decide aprobar una convención, o sea, un acuerdo que todos van a respetar. Y es la convención denominada Belém do Pará por esa ciudad, pero es la convención para prevenir, erradicar la violencia contra la mujer. Y ese acuerdo lo que básicamente le dice a los estados es, Estado, usted va a tener que cambiar sus leyes civiles, penales, administrativas, las que quiera y que necesite para garantizar que las mujeres no enfrenten la violencia y que si llega a ocurrir, va a haber una atención especializada para ello. Entonces, bajo ese estándar, el Estado salvadoreño aprobó algunas leyes, pero que tenían que ver más con un enfoque familista. Recordarán la ley contra la violencia intrafamiliar, el Código de Familia, la ley procesal de familia, que abordó algunos elementos de la violencia, ciertamente. Pero el sujeto de protección era la familia, entendida como que la protección era mantenerla unida. Y entonces se llamaba la conciliación, ¿verdad? No importa, mire, él le pegó a la señora, pero pues dice delante de la señora jueza que se va a portar bien, que yo sepa, y me corrige el licenciado como experto y criminólogo, si algún agresor delante de una autoridad va a decir, sí, yo lo voy a volver a hacer. Es claro que no lo hacen. Entonces era una ley muy conciliadora y que favorecía la impunidad. Y se empieza a cuestionar mucho que el hecho de que si a mí afuera en la calle un hombre me pegaba, ¿verdad? Eso era un delito de lesiones y lo iban a perseguir por eso. Pero si resulta que ese hombre que me pegaba era el padre de mis hijos, el Estado le daba un tratamiento totalmente distinto. Lo llamaban a conciliar y los avienen, ¿verdad? Vayan a la consejería matrimonial y tal. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Estado salvadoreño? Miren, ser familia te puede colocar en una situación de desventaja. Entonces se empieza a analizar toda esta realidad y dicen, mire, después en el 2009 se empieza a analizar y dice, de 2008 y 2009, miren, todas estas leyes que se aprobaron por la Belén do Pará no han logrado disuadir a los agresores de seguir ejerciendo la violencia. Entonces vamos a revisar y se aprueba una nueva ley. Esta ley se convirtió en una de las leyes más progresistas en el mundo, porque incluso el Estado salvadoreño es prácticamente el único estado que ha aprobado delitos como el suicidio feminicida. Es prácticamente, nosotros hemos intentado mapear y no encontramos otra referencia en el mundo de este delito. Es decir, que aquellas mujeres que están expuestas de manera permanente a la violencia y se anula su capacidad de decidir sobre continuar con su vida, entonces está viciada su voluntad, vamos a decir, por esa exposición permanente a la violencia y deciden quitarse la vida. Pero hay un bombardeo constante, ¿verdad? Que le decía, no servís para nada, vos no deberías de existir, vos tan fea, vos tan gorda, vos tan mala, hasta que esa mujer revienta y se mata. Ese bombardeo que se hizo, esa violencia a la que se expuso, fue determinante para tomar esa decisión. Y está criminalizada.
También se crea un marco de atención, ¿verdad? El Estado salvadoreño ha mantenido diversas estrategias de atención a la violencia, las Unimujer, las UIAM que están en la Fiscalía, en la PGR, en muchas instituciones han favorecido que muchas mujeres no pierdan la vida a mano de sus agresores. Pero también ha llamado a la reforma, o sea, la ley le dice, mire, modifique todas aquellas normas que aún estén favoreciendo la impunidad. Y hemos visto, por ejemplo, en la actual legislatura se han reformado por lo menos 3 normativas a favor de atender la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, se reformó el delito que tenía que ver con la violencia sexual, específicamente la violación y el estupro, cuando hay un sometimiento químico. Por ejemplo, que se alcoholiza a las mujeres o que se aprovecha de esa alcoholización para someterlas. Eso ya está criminalizado y antes no lo estaba. Entonces, la ley, en buenas cuentas, es una ley que responde a la obligación internacional que tiene el Estado de proteger a las mujeres por hechos de violencia. Licenciada, de acuerdo a todos los estudios, investigaciones, datos, evidencia que dispone Ormusa, dentro de estos factores multicausales, cuáles son los principales por los cuales los hombres somos y ejercemos violencia contra la mujer? Fíjense que esta es una pregunta muy interesante y necesaria, porque es una pregunta que aún la sociedad salvadoreña no acaba de responder contundentemente porque no hay estudios criminológicos o antropológicos que nos permitan dimensionar, es decir, tenemos hipótesis muy claras de cosas de por qué los hombres agreden. Esa es una pregunta tan válida. ¿Por qué los hombres deciden agredir? ¿Por qué las mujeres no matamos tanto como morimos, por ejemplo? Y bueno, tiene que ver con una cultura que constantemente está definiendo los roles que deben ocupar unos y otros. ¿Se recuerdan cuando yo les describía la vida de una niña en El Salvador, desde que nacía hasta que llegaba a su edad adulta? Describamos ahora a un niño. A un niño se le enseña a ser insensible, a no llorar, a maltratar. Si resuelve las cosas con violencia es porque tiene bien puestos los pantalones. Es decir, constantemente hay una sociedad que le está recordando que ser hombre, primero se construyen por la negación, ¿verdad? Usted es hombre porque no es un bebé, porque no es mujer y porque no es homosexual. Entonces, esa negación lo lleva a que se reafirme desde dónde se reafirma la masculinidad. Yo soy hombre porque, ¿verdad? Lo que digo se cumple, mi palabra se obedece, uso la violencia para resolver mis conflictos, no soy un ser afectivo, emocional, o sea, no respondo a eso y soy alguien que decide por el resto. Este es un criterio bien marcado. Pero usted dice, bueno, ¿y qué pasa? Porque no todos los hombres violan, no todos los hombres acosan, no todos los hombres son malos, pues, como dijéramos. ¿Qué pasa? ¿Qué hace que unos se decidan y otros no? Y es que hay factores precipitantes también que debemos analizar como sociedad. Por ejemplo, hemos enseñado a los hombres a no atender el rechazo de una mujer. Y lo vemos desde pequeño, o sea, esto no es que se aprende en un manual a los 18 años, sino que es algo que se bombardea de gota a gota diariamente. En el kinder le decimos a un niño, ¿te gusta esta niña? ¿Cuántas novias tenés? Esa pregunta es una pregunta sumamente cruel y que no deberíamos estarle haciendo a la niñez. Y sin embargo, se lo hacemos. Le decimos, y los niños van entendiendo que esa es una forma de relacionamiento con las niñas. Y le dicen, vaya, mañana dale un besito. Y la niña te dijo que no, te aceptó lo que le llevaste. No, pues mañana llévale chocolate. ¿Qué le estoy diciendo a ese niño? ¿Te dijo que quería ser su novia? No. Pues mañana insistile, mañana le vas a cantar esta canción. Venite, te la voy a enseñar. Le estamos diciendo a ese niño, ese no que esa niña te dijo, no lo puedes aceptar. Cuando crezca, ¿qué va a pasar? Cuando una mujer diga no, ¿verdad? Incluso hemos visto esos programas que te dicen cuando una mujer dice no, quiere decir sí. Eso es un mensaje tan cruel porque lo que están diciendo, lo que dicen las mujeres no nos importa, es lo que tú quieras lo que se debe imponer. Y ahí ya creamos el perfil de un agresor sexual, de un acosador. Fíjense que alguna encuesta que se levantó en el país sobre el tema del acoso callejero, que es como una práctica muy recurrente, y les preguntaban a los hombres
por qué lo hacían, es decir, cómo se sentían con esta idea, qué pretendían, qué esperaban que resultara a partir de decir cualquier cantidad de cosas a una mujer que no conocían y que pasaba casualmente frente a ellos. Y eran las preguntas, o sea, que en ninguna de ellas reflejaba que hubiera una intención real de tener un relacionamiento con esta persona. Es decir, que no esperaban que fuera su novia o que un día se casara con ellos o que siquiera la fueran a conocer. Decía, es que así debe de ser, es que me han enseñado que así debe de ser, es que mis amigos lo hacen y si yo no lo hago, me pueden acusar de que a mí no me gustan las mujeres y eso se considera malo. ¿A qué quiero llegar? A que como sociedad todavía no hemos calculado el costo que nos tiene como sociedad tener una masculinidad a la que se le enseña constantemente estas prácticas. Y eso en términos criminológicos, por ejemplo, si yo le enseño a un niño desde niño que una mujer no le puede decir que no, si yo salgo a la calle y un hombre me dice, dame un beso, yo seguramente le voy a decir que no. Pero si ese hombre tiene un arma, yo probablemente no me voy a negar. Es decir, ¿qué va a buscar un hombre para entender que eso que le han enseñado desde niño, que lo que él dice se hace, va a buscar los medios que sean necesarios para cumplirlo? El arma te da un poder que no tenías si no lo hubieses tenido. ¿Qué significan las armas en la sociedad? Altos índices de criminalidad, impactos en la salud pública por atender las discapacidades, crimen, o sea, hay una gran cantidad. Y eso fue gracias a qué valor? A un valor de una masculinidad puesta en este sentido. Entonces, apenas les estoy dando un pequeño ejemplo, pero hay tantos que no hemos explorado que tienen que ver con la sexualidad, con la paternidad, con las condiciones de relacionamiento, con las de pareja, con las del entorno, con las del ambiente, ¿verdad? Los hombres depredan, las mujeres siembran, decían. Hay muchas cosas que entender de la masculinidad y el costo que nos tiene. Como Hormuza, ¿qué oportunidades están ustedes observando que se pueden trabajar con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra la mujer? Ya después de una década, ¿consideran que necesitamos continuar con reformas artículo por artículo de acuerdo a cierto tipo de momentos o crímenes que llamen a la indignación mediática? ¿O será momento de hacer una revisión integral para avanzar a la siguiente década y estar acorde a la realidad salvadoreña? Nosotras creemos que siempre va a ser un buen momento para que el Estado revise una política de Estado general sobre la intervención a la violencia. Si eso implica un nuevo marco legislativo, bienvenido. Es decir, hay situaciones que van demandando nuevas intervenciones. Y les voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando se creó la ley, por ejemplo, el tema de la violencia por medios digitales o el cibercrimen o la difusión ilegal de la información no eran tan, digamos, no lo vivían las mujeres, no era una plataforma, no era un espacio de victimización tan recurrente como ahora. Una década después estamos viendo que el mayor delito denunciado por las mujeres es aquel que se acerca a entender la violencia por medios digitales, el de expresiones de violencia y el de difusión ilegal de la información. Es el segundo delito más denunciado en la ley. ¿Qué les están diciendo las mujeres al Estado salvadoreño? Este es el espacio donde más nos sentimos victimizadas y donde menos posibilidades tenemos de acceder a la justicia. Eso merece un cambio. También, ¿verdad? Los mecanismos de protección. Saben que el Estado salvadoreño en 10 años no ha logrado tener las casas de acogida que se ordenaron en aquel momento. O sea, les decimos a las mujeres, denúnciense la voz, usted no está sola, ¿verdad? Y tan solas estaban que las matan. ¿Y por qué no se van? Dice, ¿por qué no se fue? Si el hombre, dígame usted, salir hacia dónde con sus hijos este día sin saber a dónde va a dormir, quién les va a dar de cenar, mañana quién los va a llevar al colegio. Cuando eso no se puede resolver, las mujeres negocian patrimonio por vida. O sea, con tal de darle de comer a sus hijitos, ellas ceden su vida a eso. ¿Por qué? Porque no les estamos ofreciendo condiciones. Y eso merece una revisión
Nosotras no, es como Ormusa, no estamos cerradas a que se revise, se haga una revisión, digamos, específica de aquellos huecos o vacíos legales que se tengan, pero tampoco nos cerramos a que si se quiere hacer un nuevo marco normativo integral, se haga. Dos condiciones, que no podemos retroceder en lo que ya se avanzó, condición número 1, y condición número 2, que garantice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Si esas dos Licen- condiciones se cumplen, adelante. Licenciada, ¿qué posición tiene Ormusa en relación a seguir incrementando o tipificando más tipos de violencia dentro de la ley? Fíjese que nosotras tenemos una postura un tanto, digamos, distinta a esa consideración. Algunas personas incluso, y seguramente usted me podrá corregir, el populismo punitivo, ¿verdad? Todo aquello que se mediatiza, ¿verdad? Volvámoslo una persecución penal o aumentémosle las penas. Y a nosotras nos parece, y estos 10 años nos están dando lecciones, que no necesariamente eso va a transformar la realidad. Es decir, no, la apuesta de un Estado no puede ser condenar agresores. La apuesta de un Estado tiene que ser evitar que se agreda a las mujeres. Y para eso las reformas están por otros lados donde ustedes ni se imaginan. Leyes que tienen que ver con la educación, leyes que tienen que ver, por ejemplo, con los abordajes de crianza. ¿Saben? Hay países en que han declarado el machismo como una crianza considerada maltrato. Y el Estado interviene y le dice a ese padre, no es que lo va a procesar y lo va a meter preso, como siempre se nos ocurre que es la solución de todo, sino que lo sientan y le dicen, usted sabe que criar a su hijo machista le provoca un daño directo a él, pero además le va a reventar en un daño social a todas las personas. Y se le enseñan nuevas formas de educación. Esta es una falencia muy grande, porque decimos, bueno, ¿y cómo es criar no machistamente a mi hijo? Y quienes crían además a los hijos, las mujeres, y los enseñamos desde el machismo porque no tenemos otras opciones. Entonces, nosotras no creemos que por ahí esté toda la solución. Si eso fuera, ¿verdad? Imagínense cuántas reformas ha sufrido nuestro Código Penal y hemos logrado disuadir siquiera la mitad de las conductas, no necesariamente. Porque un agresor no piensa, bueno, miren, antes eran 5 años y son 8, no, quizás mejor no lo voy a hacer. ¿Cuál es lo que piensa un agresor? Primero, yo traigo a cuenta el planteamiento de Rita Segato y ella dice, el problema no es que los agresores piensen que es legalmente permitido violar a una mujer. El problema es que los agresores creen que moralmente pueden hacerlo. Entonces, que tenemos que modificar la cultura y que entiendan que eso, ilegal o no, no se debe hacer. Licenciada Silvia Juárez, quiero agradecerle por aceptar mi invitación, por hablarnos con esta transparencia, con esta claridad y orientarnos y decir eh, los conceptos como son, de acuerdo a toda la formación de ley, a toda la experiencia, la vivencia de Ormusa, porque en muy pocas ocasiones se quieren abordar estos temas en medios televisivos a nivel nacional. Desde este programa tienen todo nuestro apoyo y contribución para seguir llevando este conocimiento a mujeres y a hombres y transformar esta sociedad. Muchas gracias por su compromiso y su vanguardia en abordar esto que es relevante para la vida de todas las personas en el país. Amigas televidentes y cibernautas, usted tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Conmemoremos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también posicionando los valores de la igualdad, de la equidad y la discriminación. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.